Bienvenidos familia a un nuevo vlog. Miradme. ¿No ves algo raro? ¿Puedo moverme? Ah, estás bien. Diréis, ¿qué le pasa a este? ¿Qué está diciendo? Pues ahora os cuento, porque los últimos 7 días han sido infernales, digámoslo así. Ahora os lo cuento con más detalle. Estaba completamente clavado de la espalda. Y para esta ocasión, mirad qué he encontrado. Oh, pues, estamos en el aeropuerto de Denver, USA, ready para volvernos. Oh, ya puedo sentarme. Al trono. Qué duro es. ¿Cómo agradeces las cosas más simples como caminar, sentarte, estar más o menos bien, vida normal, cuando llevas 10 días muy jodido? Así que arrancamos un vídeo un poco diferente y os voy contando cómo ha sucedido este proceso difícil, porque no lo esperábamos y nos ha pillado por sorpresa. Ha sido complicado a nivel físico sobre todo y también mental, porque me he saltado 3 carreras, como bien sabéis. De las 10 que hay en el mundial he saltado 3 en las últimas 2 semanas. Y ha sido duro, pero empiezo por el principio, ¿ok? Vale, pues los fieles al canal habrán visto en el último vídeo que no pude correr en Palisade. Yo ya arrastro desde hace mucho tiempo una lesión en la espalda, una hernia discal, la L4, L5, para los que sepan del tema, con estenosis en el canal lumbar. Eso quiere decir, me sale la hernia, el disco, y se va para el canal medular, donde me pinza algún nervio y me deja completamente cao. Pero cao de estarme en cama durante días. Esto ya me pasó, por ejemplo, en diciembre, después de Alta Badía, estuve 3 días en mi casa, que no pude ir a comer con mi familia el día 25 por Navidad, porque ya me quedé un pelín enganchado. Pero nada comparado, porque eso en 3-4 días estaba bien, con la que me ha pillado ahora, que ha sido un blockage completo. Entonces, resumidas, esto me pasa cuando hay mucho volumen, muchísima carga, mucha tensión, mucho trabajo físico en pista, mucho gas, viajes a full, tenemos en condiciones mega icy y el cuerpo va pillando. Y yo, que ya no estoy como una rosita, pues mi cuerpo empieza a decir, tú, relájate, amigo. Entonces, los problemas empezaron a llegar a Estados Unidos, porque ya prácticamente no pude entrenar pre-Palisades Tahoe, la carrera del sábado 24. Aún así, forcé un poco para intentar correr en condiciones, y antes de correr ya visteis que estaba medio mal, tirando ya bastante mal, con antiinflamatorios a full, y en la carrera del sábado hice la primera manga, una manga muy floja, porque desde el inicio del trazado ya sentí que me pinzaba fuerte, y hice una manga como pude, a modo supervivencia. Me sentó tan mal que incluso no pude correr en la segunda, lo cual fue un drama, y lo peor vino después porque estaba completamente bloqueado. Entonces me salté esa carrera y el problema venía que al cabo de 5 días solo había 2 carreras más. Viendo el perical nos pusimos en contacto con el equipo estadounidense, el cual nos ayudó un montonazo, porque obviamente tienen aquí todos los contactos de los mejores médicos en Colorado, que es donde estamos, para poder verme con rapidez y con máximas garantías de intentar encontrar un tratamiento que me funcionase, y viajamos otra vez a Aspen. tiempo. Yo no miro, chicos, yo focus. Estamos con la revisión del vídeo y se aprovecha el tiempo a full. Grande Miguel, un saludo pa' Duro, que es nuestro editor, let's go. Uno de ellos, el otro está aquí. Vamos ya con 2 editores, vamos full gas para vosotros, llevaros el mejor contenido de esquí en Europe. Ahí fue de doctor en doctor, de visita en visita. Estuvimos con varios médicos especializados, espalda, columna, médicos que llevan a los olímpicos americanos, gente bastante top. Y bueno, las soluciones eran limitadas, porque una lesión como esta requiere de cirugía en caso extremo o reposo, desinflamación en mi caso más conservador. Hicimos una resonancia, firmó la hernia L4, L5 y también una protusión L5S1, toda la parte del lumbar bajo y poco más. Nos pusimos manos a la obra con todos los tratamientos posibles, intentar mejorar día a día, con la intención ya no de competir en Aspen, porque ya se veía muy feo desde un inicio, pero intentar mejorar, intentar avanzar, ver un poquito la luz, salir de la cama, porque me he pasado literal, iba de la cama a los doctores o a la camilla con este, era literal todo mi día así, y intentar mejorar un poquito, porque en breve hay las 2 últimas carreras de la Copa del Mundo, en Kranjskagora, 9 de marzo, y la final día 16. Fue una semana sobre todo mentalmente complicado, porque tienes un level buenísimo para competir, para darles caza, para luchar contra los jabalíes esos, y tener que verte en una situación así, sabiendo que te estás saltando todas las pruebas mega importantes para la clasificación del año, oportunidades que hay que aprovechar cuando vienen, pero creo que lo he llevado muy bien. Esto en otra situación, yo mi versión anterior de hace unos años hubiese completamente estallado por todos lados, hubiese sido horrible. Lo he llevado bien, lo he asimilado, lo he tomado con la mejor actitud
altitud posible. Esto también creo que me ha ayudado a mejorarme un poquito más rápido. Esperad un momento, disculpad el cambio de ubicación. Ha habido un pequeño problemilla y es que Mr. Paul, editando, borró el resto de los clips. Tengo que tener una paciencia. Estamos ya en Múnich, en el hotel, para arrancar una semana de training aquí en Austria, pre-carrera de Granchagora. Pero bueno, lo que os contaba, primer día de carrera. Afrontamos el día con fe, la esperanza es lo último que se pierde. Hicimos toda mi rutina normal de pre-carrera, como si fuésemos a competir. Hice mi warm-up por la mañana, muy tranqui en el hotel. Fuimos a pista, hice la inspection, el reconocimiento, luego también un par de mangas de warm-up. Buenos días, chicos. Nos acabamos de levantar hace nada. Estamos aún al 100%. Vamos a ir actuando como si fuera un día de carrera normal. Aquí ahora mismo lo único que puede determinar si estamos bien o no es el feeling de Joan. Sabemos un poco el feeling que teníamos en Palisades Tahoe antes de salir. Está claro que si estamos en esa situación pues no vamos a volver a correr. Así que vamos a valorar, pues vamos a hacer primero el reco. Ahí ya tendremos unas sensaciones de él sobre los esquís, cómo se nota. Si en el reco se nota bien, pues vamos a ir a hacer un poco de libre, un poco de trazado. Y en el caso de que estuviéramos bien, pues correría. Pero realmente hasta el último momento no lo vamos a decidir. Vamos a ir sobre la marcha. Día 1 de carrera. Las posibilidades son muy bajas, pero si hay un 1% de posibilidad nos aferramos a ese 1% y vemos que a último momento de decidir de no correr, vamos a no correr, no pasa nada. Así que primer día de carrera. Escuchamos a Verdú. Yeah, it's been a really tough week for me. In Palisades we could not do the second run because I had a lot of back pain and it's been really complicated because I was completely blocked, and this week we tried to do absolutely everything, get better. At the moment I'm feeling better, but my race today is not 100% clear at the moment. I'm doing the warm-up, the inspection, I'm doing everything, but we will decide last moment if I can race. It's a pity because it looks amazing. The slope looks really good. I have a good beep, and also the worst part is that I feel super competitive when I'm healthy, and to not be ready or healthy to race, it's hard, but we keep positive, we are doing everything we can, and yeah, just keep going. Fíjate que es Verdú positivo siempre, pero es que está hecho polvo. Se le nota el tono de voz, sobre todo la impotencia de saber que en buena forma esta carrera le venía al pelo y está un poquito ahí. Yo creo que pues, con esas dudas, las lesiones cuando tienes dolor y molestia siempre te tocan un poquito la cabeza, y a ver qué decide. Ojalá pueda correr siempre y cuando esté al 100%, no sufra más y no le vaya más la lesión. Claro. Es verdad que se pierde 2 carreras, pero claro, es que si estás hecho polvo, igual vas a peor, ¿no? Yo de hecho pensé que no iba a venir, ¿eh? O sea, después de escucharlo después de Palisades, yo pensé que no iba a correr. Lo que pasa es que al final yo creo que siempre intentas llegar, intentas hacer, ver si mejoras, ver si igual llegas al día de antes y el dolor te ha desaparecido por completo, y entonces, bueno, pues te puedes enfrentar, ¿no?, a la carrera. Al final yo creo que lo han intentado hasta el último momento y lo están intentando hasta el último momento. Habrá que ver a ver lo que pasa, pero bueno, siempre el carácter ese de Joan de no tirar la toalla, eso lo tiene en el ADN. Y luego algo también importante de la semana pasada es que aún con todo ese dolor, él fue capaz de estar en el top 30. Seguramente no sacó una manga a su mejor nivel, pero fue competitivo. Seguramente no todo lo que él esperaba. En fin, pues en unos minutos vamos a ya desvelar qué va a pasar con esa duda, con esa pregunta. Mientras tanto estamos viendo pues los dorsales. El número 9, ¿para quién? Pues para él, para... sí, Joan Verdú, pero este no es Joan Verdú, ¿qué pasa? No, este es Juan Lago, eso. El entrenador. O sea, ¿cómo estará Joan para no ir al tema de los Para no dorsales? O sea, ¿cómo estará? Ya empezaba a sentirme bastante mal, aunque mejor que la semana anterior, que la mejora ha sido considerable, pero aún así estaba al límite. De todas formas, seguí calentando bien, me preparé en el Hospitality Team, me vestí y subí para carrera. Y nada, a falta de 5, 6, 7 dorsales, que es cuando hago normalmente el último push físico para terminar de calentar bien el cuerpo, ahí ya vi que la cosa pintaba fatal. Me senté ahí en un rincón solo y me planteé realmente qué estábamos haciendo, si tenía lógica eso, porque no me encontraba para nada bien y sabía que si salía
al cabo de 2-3 curvas me hubiese quedado enganchado otra vez, no hubiese podido correr la segunda manga, no hubiese podido correr la segunda carrera e incluso peligraba ya Kranjčagora, que es el día 9 de marzo, y las finales, que son el día 16. Así que no tenía ningún sentido en ese momento. Fue una decisión muy dura de aceptar. Tendría que haberme visto en ese momento, desesperado, porque encima salía con el 9. Las veces que puedo competir siempre saco el 12, 13, 14, 15. Y esta vez que salía con el 9, ahí pista perfecta, la veía y decía, la voy a estallar. Pero no pudo ser. Fue la decisión correcta porque eso hubiese puesto en peligro el resto de la temporada. Y ya saltándome 3 carreras... Imagínate la liada, saltarte las últimas 2, o sea, 5 seguidas, que ese ha sido un drama. Y luego, al día siguiente, que era la segunda carrera, esta vez ya ni salí del hotel. Hice un pequeño warm-up, vi que la cosa, aunque estaba un poquito mejor, no estaba suficientemente bien para poder pelear con los mejores del mundo y optar a un buen resultado. Así que directamente decidimos no correr. Y ese día, como anécdota, tenía el dorsal 8, que es el mejor que podía tener. Ay. Y ahora en Kranjčagora, que es la siguiente, si corro, ya me han sacado de los 15. Al no hacer ninguna carrera, se me han ido todos los puntos a la basura y ahora ya salgo con el 16, 17. Pero bueno, esos son obstáculos que nos encontramos por el camino. Está siendo intenso, ninguno esperaba estar en esta situación, pero la asimilo, creo que la he llevado bastante bien. Entiendo que son procesos que hay que saber gestionar y aprender de ellos, y esto te lo puedes tomar de 2 maneras. O te pones a llorar y echas el resto de temporada a la basura, o te pones full focus, el modo monje ha ido bastante bien, full animado, con carácter y actitud, y lo sacas para adelante, mejorando, puliendo detalles o pequeños errores que hayamos podido hacer, y se aprende, se sigue, y esto no nos va a frenar, todo lo contrario. Mi hambre y garra sigue intacta para las siguientes carreras. Va a ser difícil porque el hecho de que no tenga continuidad, que me haya saltado tantas carreras, que lleve 10 días sin poder entrenar ni esquiar, pues el planteamiento para Kranjčagora es un pelín diferente al que llevaba para las carreras donde lo hice también, pero nunca se sabe. La mamba está un poco herida, pero no muerta. Eso sabéis que puede cambiar muy rápidamente la cosa. De pronto saco ahí el veneno y la liamos parda otra vez. En todo caso, mil gracias por el apoyo a todos. Me he sentido súper acompañado. Está un poquito desaparecido, pero estamos de vuelta. Lo más importante es que ya me encuentro bastante mejor y confío poder entrenar esta semana con normalidad. Obviamente muy progresivo, poco a poco, de menos a más, pero ya intentar sacar 2 días buenos pre-Kranjčagora en Eslovenia, intentar rematar 2 buenas carreras final de temporada de esta temporada que está siendo tan épica y delicada a la vez. Unos altibajos de locos. Yo voy a seguir dándole full gas. Último mensaje, siempre actitud mental positiva. Obstáculos habrá siempre, adversidades hay que saber gestionarlas, aprender de ellas y superarlas, y esto nos hace más fuertes de aquí por todos lados. Muchas gracias por el cariño, por el apoyo, os quiero mucho, mambas. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Let's go! Chicos, ¿dónde vais tan rápido? Pensabais que os dejaba sin sorteito, ¿eh? Pues no, ni aunque me duela la espalda os dejo sin sorteo. Esta vez vamos con un pack Joan Verdu. Incluye una gorra del color que queráis, negra, beige, green, skier, de locos, un gorrito, una bufanda, un lanyard, todo el pack completo en Joan Verdu. Para participar, muy fácil, suscríbanse al canal, darnos apoyo, que esto se curará más rápido con vuestro apoyo y con vuestra suscripción al canal, un like al vídeo, un comentario aquí abajo, en 48 horas fijamos al ganador. Vale, chicos, os quiero. Siempre podéis comprar todo el material este en joanverdu.com, que están volando las gorras. Ya visteis a Marco Odermatt, por aquí os dejo la picture, que la lleva todo el día. Le encanta. Si al jefe le encanta, ¿cómo nos va a encantar a vosotros? Y encima a él le cobramos el doble. Eso es. Vosotros las tenéis más baratas. Precio normal, él, por ser tan bueno, doble. Vecinos.